Módulo Teoría del Estado. Curso Historia del Estado. Docente Farid Limber Rojas Tudela, abogado de la Universidad Católica Boliviana con maestría en Gestión Gubernamental de la UMSA, maestría en Investigación en Ciencias Sociales para el Desarrollo, mención Políticas Educativas y Sociedad de la Universidad para la Investigación Estratégica en Bolivia, PIEB. Doctor en Ciencias del Desarrollo, mención Justicia, UMSA CIDES. Actualmente se desempeña como docente contratado de Teoría General del Derecho y Pluralismo Jurídico de la carrera de Derecho de la UMSA. Fue docente titular de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica Boliviana, director de la carrera de Derecho de la Universidad Católica Boliviana, coordinador de la Unidad de Investigación y Posgrado de la Universidad Católica Boliviana, director de la Unidad de Investigaciones Jurídicas, Universidad Católica Boliviana. Ha sido profesor de maestría de diferentes módulos en el CIDES UMSA. Ha dictado docencia en diferentes universidades, en la EGPP, EAEN y otros. Además, fue director del Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. Objetivo: analizar desde el punto de vista histórico los acontecimientos que dieron lugar al nacimiento del Estado hasta la actualidad. Empezamos este curso sobre teoría del Estado con un primer módulo sobre la historia del Estado. El Estado aparece en la historia entre los siglos XVI y XVII. El Estado se levanta sobre la ruina de las monarquías. Hay una fecha específica, nos referimos a 1648, cuando se firman una serie de tratados, una serie de acuerdos que ponen fin a las guerras de religión. Estos acuerdos se denominan la Paz de Westfalia y para muchos estos acuerdos constituyen el acta de nacimiento de los estados modernos. ¿Qué es lo que está sucediendo en Westfalia? Se está poniendo fin a guerras de religión, guerras que enfrentaron a imperios, a reinos y principados, y por primera vez en la historia se están reconociendo instituciones, es decir, cuerpos, grupos, instituciones que vendrían a ser la base de lo que hoy en día conocemos como un Estado. Dicho de otra manera, son los imperios, son los reinos los que empiezan a suscribir una serie de acuerdos para poner fin a las guerras de religión. Para llegar a este punto, para llegar a que los imperios, los reinos, los principados sean la base sobre la cual se va a construir el Estado, tuvo que pasar muchas cosas y esta es la intención de este módulo, repasar algunos elementos que nos puedan llevar a dar cuenta del nacimiento del Estado en la historia. Uno siempre puede comenzar desde Grecia o puede comenzar desde los romanos. Yo quisiera generar una prótesis de origen, es decir, quisiera partir de la Edad Media. Un tema metodológico, denomino prótesis de origen a la posibilidad de poner un origen para empezar a contar o narrar una historia. Como les decía, se puede colocar como origen a los griegos y la idea de polis. Para muchos el nacimiento del Estado está en considerarlo algo parecido a la polis griega, con pequeñas ciudades griegas. Otra forma de trabajarlos a partir del Imperio Romano, la idea misma del imperio, del poder, el territorio, la población, las civitas romanas, también otra posibilidad. Pero a mí me parece que la exposición que realiza un francés llamado Michel Foucault es una de las más convincentes. Para este autor francés, Michel Foucault, el Estado va configurándose en el desarrollo de la Edad Media, en la aparición de
los señores feudales, en la aparición de las monarquías. ¿Qué evento está detrás de esto? El evento que está detrás de esto es la forma o la manera en la cual se van configurando los distintos modelos de gobierno que tienen por finalidad el monopolio de la violencia y de las armas. Bueno, ¿cuándo empieza a suceder esto? Esto empieza a suceder a finales del siglo X y del siglo XI y XII. Me explico. La forma o manera mediante la cual se aseguraba la transacción de bienes en estos siglos giraba en torno a la pelea, giraba en torno al conflicto, giraba en torno al litigio, al enfrentamiento entre dos bandos, entre dos grupos. Aquel que logra triunfar frente a otros empieza no solamente a quedarse con los bienes del otro, sino también se queda con las armas del otro. Entonces, empieza a suceder algo muy interesante entre los siglos X, XI y XII, y es la concentración de la riqueza en manos de aquellos que van ganando estas batallas, estos litigios, y también la concentración de las armas en manos de estas personas, de estos grupos que van ganando estas batallas, estos litigios. Estamos delante del nacimiento del señor feudal. Estamos delante del nacimiento de los feudos o pequeños territorios donde existe un ser, un sujeto dominante. La lucha y la pelea entre señores feudales dará paso en sí a las monarquías y a los monarcas. Los reyes provienen de estas luchas, de estos enfrentamientos entre señores feudales, y lo que anota Michel Foucault es justamente este fenómeno, el monopolio de la violencia y de las armas. Cuando las armas, cuando la violencia pertenece solamente a un señor feudal y este señor feudal se va convirtiendo con el tiempo en un monarca, van haciendo la estructura, podríamos decir, de lo que podría ser un Estado. Veamos un elemento que a mí me parece interesante. Durante la Edad Media se desarrolla la tesis de los dos cuerpos del rey. ¿Qué significa esta tesis? Que el rey tiene dos cuerpos, un cuerpo físico como el que ustedes y yo tenemos, es decir, un cuerpo susceptible de enfermedades, susceptible de muerte, y un cuerpo político. Bueno, un cuerpo político es algo que nosotros ya no tenemos. ¿Qué es el cuerpo político? Es el conjunto de súbditos, es el conjunto de personas que se encuentran subordinadas al poder del monarca. En ese sentido, el monarca ejerce un tipo de poder sobre su población, sobre sus súbditos, y esos súbditos constituyen su cuerpo político. Uno puede ver esta figura del cuerpo político del rey en la tapa del libro El Leviatán de Thomas Hobbes. Si uno revisa la tapa original del libro Leviatán de Thomas Hobbes, se va a encontrar con la siguiente figura, un hombre que en una mano está sosteniendo una espada y en la otra una cruz, pero que el cuerpo de esta persona, el cuerpo de este hombre, está hecho de pequeños hombres, pequeños hombrecitos, como si estos estuvieran unidos, como si estos estuvieran soldados al cuerpo del rey. Ese es el cuerpo político del rey. Entonces, el rey, en tanto tiene el monopolio de la violencia de las armas, va constituyendo una subjetividad, un conjunto de súbditos que vendrían a ser en sí su población. La población es el conjunto de súbditos del rey. La población es un conjunto de seres humanos que pasaron por un proceso de subjetivación. Son súbditos, es decir, están subordinados al poder del rey y obedecen sus normas, sus leyes. En ese sentido, el rey va a ser aquel que detente la soberanía. La soberanía se la tiene que entender como la summa potestas, es decir, como el poder más fuerte, el poder más grande que pueda haber. Hay un teórico muy conocido que se llama Jean Bodin, que escribió un libro llamado Los 6 libros de la República, donde justamente trata de señalar que en la tierra no existe un poder más fuerte que el poder del soberano, y este poder del soberano solamente se subordina al poder de Dios, que no es un poder en la tierra, ¿no? Es un poder espiritual. En ese sentido, los soberanos, los gobernantes, los reyes,
lo son en la medida en la cual Dios así lo quiere. Bueno, esta explicación no pertenece a Jean Bodin únicamente, uno lo puede encontrar, por ejemplo, en la carta a los Romanos de San Pablo, donde San Pablo señalaba que no hay gobierno o poder en la tierra sin la anuencia, sin la aceptación de Dios. En ese sentido, son los monarcas los que van a ir construyendo este monopolio de la violencia, este monopolio de las armas, y van a ir construyendo las bases sobre las cuales se va a levantar el Estado. El Estado se levanta entonces sobre la ruina de las monarquías y el Estado posee un fantasma. Una gran parte de la institución estatal tiene este fantasma del monarca, este fantasma de los dominantes que habita en última instancia las instituciones del Estado actual. Bueno, ¿qué es lo que llevará a que se levante el Estado? Bueno, la Paz de Westfalia nos coloca delante del fin de las guerras de religión y la suscripción por parte de imperios, de reinos, de príncipes, de acuerdos que en última instancia pongan fin a las guerras de religión. Y estamos delante de un monarca, de un rey. Este monarca y este rey en su momento también serán caracterizados como el Estado. No se olviden la frase de Luis XIV, este rey francés, cuando él pregunta ¿qué es el Estado? Él se responde diciendo el Estado soy yo. Cuando él dice el Estado soy yo, bueno, está tratando de afirmar de que el Estado se resume en sí en la figura del monarca, en la figura del rey. Esta misma tesis ustedes la pueden encontrar en el Leviatán de Thomas Hobbes, libro que hace un momento referíamos justamente por la tapa del texto donde ustedes pueden ver el cuerpo político del rey. Bueno, en el texto y en la argumentación de Thomas Hobbes, la población tiene que producir, que dar a luz a un rey, a un monarca que representando a todos tenga este monopolio de la violencia, este monopolio de las armas. Y este monarca encarnará al Estado, les dice Thomas Hobbes. En ese sentido, cuando Luis XIV dice el Estado soy yo, no está tan lejano de lo que, por ejemplo, Thomas Hobbes entiende en el Leviatán, en este texto. Sin embargo, el tratamiento del término Estado va a aparecer en un autor de referencia, creo, para todos los estudiosos de la ciencia política. Hablo de Maquiavelo. Maquiavelo, el Príncipe, en las primeras líneas del texto del Príncipe, señala que existen dos dominios sobre los hombres, o también llamados estados. Por un lado están los principados y las repúblicas. Pero prestemos atención, hay dos dominios sobre los hombres que también podemos llamar estados. Entonces, ¿qué es un estado? Es un dominio sobre los hombres. Este dominio puede tener la figura de un monarca, de un rey, como puede tener la figura de una república. Maquiavelo trata el tema de la república en los discursos sobre la década de Tito Livio y trabaja la figura del príncipe, del rey, del monarca en este texto tan conocido como es El Príncipe. Entonces, encontramos en El Príncipe de Maquiavelo el origen del término Estado. Estado entendido como dominio sobre los hombres. Pero, ¿de dónde viene el término Estado? El término Estado proviene del latín status y se refiere al lugar que ocupa una persona en la sociedad. El status du roi o el status del rey. Status du roi vendría a ser la manera clásica en la cual uno lo encuentra en la literatura. El estado del rey vendría a ser un estado de privilegio, un estado de dominio, un estado de soberanía. Entonces, cuando hablamos del rey, del monarca, hablamos de una posición de dominación, una posición de monopolio de la violencia y de las armas, y cuando hablamos del Estado, hablamos justamente de este dominio sobre los hombres. Bueno, ¿qué es lo que le sucederá al rey? Y esto es algo muy interesante. Va a suceder que se van a producir una serie de revoluciones. La revolución inglesa termina cortándole la cabeza a Carlos I en 1649. Es decir, la población va a cortar la cabeza, va a acabar con un rey. La Revolución Francesa termina igual cortándole la cabeza a Luis XVI. En este caso se hace uso de la guillotina, ¿no? Y la Revolución Norteamericana de 1775, si muy bien es anterior a la francesa, si muy bien no va a cortar la cabeza de ningún rey, va a cortar las relaciones de orden colonial que tenía esta población y este territorio
llamado Nueva Inglaterra, justamente con Inglaterra, y va a dar nacimiento a la formación de 13 estados, 13 proyectos coloniales que tenían los ingleses. Bueno, esos 13 estados van a tomar la decisión de configurarse como Estados Unidos, una figura completamente nueva, la figura del Estado federal, que vamos a ver más adelante cuando hablemos sobre las formas de Estado y los demás elementos de una teoría del Estado. Pero bueno, va a ser la revolución, a eso quiero ir, va a ser la revolución, las revoluciones que van a dar muerte al rey, van a desplazar al rey, y muerto el rey, ¿dónde cae la soberanía? Volvamos a la argumentación previa. El rey tenía dos cuerpos, un cuerpo físico como el que ustedes y yo lo tenemos, y un cuerpo político. El cuerpo político es el conjunto de súbditos. Muerto el rey, muerto el cuerpo físico del rey, el cuerpo político se va a mantener. Entonces la soberanía va a pertenecer, va a decantar, va a quedarse en el pueblo. Por eso vamos a hablar que el pueblo es el soberano que se queda con, podríamos decir, este espíritu del monarca cuando se dan las revoluciones. Y este pueblo que hace la revolución nos va a plantear por primera vez una forma, una figura de Estado que es el Estado liberal. Los estados liberales son estados que han tratado de limitar el ejercicio del poder del rey. ¿Cómo? Dividiendo el poder. La división de poderes no es otra manera que ralentizar el ejercicio abusivo del poder. ¿Cómo se llega a ralentizar el ejercicio abusivo del poder? Pues a partir de evitar que se concentre el poder en pocas manos o en una persona. Y esto significa poder lograr un órgano legislativo, un órgano ejecutivo y un órgano judicial divididos, separados, pero que trabajen en coordinación. Es allí donde aparece por primera vez la idea de un Estado liberal, una administración estatal, y bueno, aparece por primera vez esta idea de dividir el poder para que el Estado, es decir, este monopolio de la violencia, pueda ser mucho más amable con su propia población. Este es el primer camino con el cual nos encontramos con el Estado liberal, que lo vamos a ver emerger entre 1649, Revolución Inglesa, 1775, Revolución Norteamericana y 1789, Revolución Francesa. Miren, Bolivia asiste añitos más a estos dos datos que les daba. 1820, 21, 1822 empiezan todas las guerras, los enfrentamientos, las batallas contra la presencia colonial española, y en 1825 pues nacerá este Estado, resultado en sí de las guerras. Entonces son las guerras, son las revoluciones las que van a dar en última instancia nacimiento al Estado, pero el Estado, como les indicaba, se levanta sobre la ruina de las monarquías. Enseguida vamos a ver este trayecto del Estado, enseguida continuamos con estas otras formas de acercarnos a una historia del Estado. Síntesis. El Estado surge en la historia entre los siglos XVI y XVII. En 1648 se firman acuerdos que ponen fin a la guerra religiosa denominada Paz de Westfalia. Sobre esta base se fundan instituciones que dan lugar posteriormente al surgimiento del Estado. Michel Foucault menciona el monopolio de la violencia de las armas durante la Edad Media entre los siglos X y XII como antecedentes del Estado. Por lo tanto, el Estado surge de las ruinas de las monarquías. Pero el término de Estado surge en el libro de Maquiavelo, El Príncipe, entendido como dominio entre los hombres. La Revolución Inglesa de 1649, la Revolución Francesa de 1789 y la Revolución de Estados Unidos en 1775 desplazan a la monarquía, por lo tanto la soberanía se queda en el pueblo. Continuamos con esta parte dedicada a la historia del Estado. Habíamos señalado que el Estado nace de la ruina de las monarquías. Las monarquías ingresan en un proceso paulatino de destrucción con las revoluciones. La Revolución Inglesa, la Revolución Norteamericana y la Revolución Francesa. Creo yo que una de las síntesis más interesantes e importantes la encontramos en la Revolución Francesa de 1789.
Fue un proceso largo, no se resolvió todo de la noche a la mañana. Se ingresó primero a construir una constitución que reconocía los derechos de la monarquía. Después se ingresó a un proceso de intentar reemplazar la presencia del monarca y del rey, que terminó con el guillotinamiento de Luis XVI, y después se ingresó a un proceso, podríamos llamarlo, contrarrevolucionario, con la muerte de Robespierre, el más importante líder de la Revolución francesa, ¿no? El líder de los jacobinos. Entonces, la Revolución Francesa nos da un momento muy interesante de las transformaciones que dieron fin en sí al predominio de la monarquía. El monarca pierde la cabeza, el monarca es eliminado, y la soberanía que descansaba en el monarca, pues esta soberanía pasa en sí a la población, pasa en sí al pueblo. El pueblo aparece como el detentador de esta suma potestas, de este sumo poder que es la soberanía. Bueno, ¿qué va a plantear la Revolución Francesa? La Revolución Francesa va a plantear la idea de un Estado liberal. Un Estado liberal es un Estado mínimo. Uno puede encontrar una figura mucho más fuerte en un Estado neoliberal, que sería un Estado ultra mínimo. ¿Cuál es la idea de un Estado mínimo? Se basa en una frase: dejar hacer, dejar pasar. La idea de dejar hacer, dejar pasar significa que predomine la vida de los particulares, la vida de los privados, y el Estado intervenga de manera mínima. En ese sentido, para los liberales, el Estado solamente tiene que garantizar el derecho a la libertad, el derecho de que una persona no abuse, no subordine a otra persona, y tiene que garantizar ante todo el derecho a la propiedad privada. El Estado liberal se va a construir sobre esta protección excesiva respecto a los derechos de las personas con lo que llamamos propiedad privada. Justamente, y esto lo vamos a ver en un bloque siguiente, Marx va a desarrollar una crítica al Estado liberal, una crítica a los nacientes derechos que acompañan a este Estado liberal, y va a señalar de que la única razón por la cual se levantan estas instituciones, la única razón por la cual se construye el Estado es para garantizar la propiedad privada, para garantizar la continuidad en los modos de producción. Entonces, para Marx, el Estado no deja de ser un instrumento de una clase para oprimir a otra clase. Bueno, es cierto, el Estado liberal tiene por finalidad garantizar el derecho a la propiedad privada, y la propiedad privada va a ser uno de los puntos más importantes que va a caracterizar al constitucionalismo liberal, que va a caracterizar al derecho liberal, que va a caracterizar al Estado liberal. Sin embargo, a finales del siglo XIX, específicamente a partir de la presencia a mitad del siglo XIX del gobierno de Otto von Bismarck, vamos a ver aparecer un Estado que lo podríamos llamar un Estado interventor, con posturas proteccionistas. Es decir, con el gobierno de Bismarck lo que vamos a asistir es a protección a los trabajadores, protección en sí a los emprendimientos económicos, protección en sí al desarrollo económico de la naciente Alemania. Bismarck es básicamente un gobernante prusiano que va a ser responsable de la unificación alemana dominante. Y bueno, esto dará paso en un futuro próximo, específicamente en 1918, 1919, a lo que podríamos llamar un Estado social. ¿Qué es un Estado social? Un Estado social vendría a ser un Estado interventor, un Estado que va a tener una serie de posturas proteccionistas y que va a intentar no solamente garantizar la libertad de la propiedad privada, sino también garantizar el cumplimiento de otro tipo de derechos.
Dentro de lo que es la historia del constitucionalismo, por ejemplo, uno se encuentra con el constitucionalismo social, que nace con la Constitución de Querétaro de 1917. Bueno, uno se va a encontrar con el Estado social que va a aparecer justamente en 1918-1919, va a ser un impulso de la Revolución Rusa de 1917, la idea de que el Estado tenga que hacerse cargo de un conjunto de cargas y tareas sociales. Educación, salud, servicios básicos van a ser ya parte de esta tradición de Estado interventor, con posturas, como les indicaba, proteccionistas, que ya lo vemos aparecer en sí en la formación de las instituciones durante el gobierno de Bismarck en la Alemania de finales del siglo XIX. Bueno, el siglo XX va a ser caracterizado por una primera, pero sobre todo por una segunda guerra mundial, terrible segunda guerra mundial, donde se definen tres modelos políticos de gobierno: un modelo fascista, un modelo liberal y un modelo socialista comunista. Bueno, en la segunda guerra mundial se deja de lado al modelo fascista. El modelo fascista es el modelo que pierde la guerra y es el modelo que va a ser juzgado, ¿no? El juzgamiento que uno puede encontrar en Nuremberg, por ejemplo, es un juzgamiento sintomático, es un tribunal de sentencia que va a condenar a pena de muerte a lo que queda de la dirigencia nacionalsocialista de Alemania. Entonces vamos a ver aparecer que, culminada la Segunda Guerra Mundial, existirían dos proyectos: un proyecto socialista y un proyecto liberal, que van a caracterizar durante el siglo XX la llamada Guerra Fría. Sin embargo, entre el proyecto liberal y el proyecto socialista va a haber un punto intermedio de construcción de Estado, de modelo de construcción de Estado, que se va a denominar el estado de bienestar. El estado de bienestar aparece después de la Segunda Guerra Mundial, aparece con una finalidad: reconstruir las bases materiales de la sociedad, reconstruir la posibilidad de que los estados generen riqueza. Y un estado de bienestar va a ser un estado ampliamente activista, con una posibilidad no solamente de otorgar derechos sociales como educación o salud, sino a la vez con el incentivo a su población para el empleo, con el incentivo a su población de un conjunto de medidas, de seguros, podríamos decir, de bonos para las personas que se encuentren desempleadas, y un Estado que va a construir derecho a la salud pública universal, derecho a la educación extendida, etc. Este estado de bienestar se va a desarrollar durante el siglo XX, va a entrar en crisis ya en los años 70 y bueno, a comienzos del siglo XX, una gran parte de las movilizaciones que ustedes van a ver en Europa vienen a reclamar la crisis del llamado estado de bienestar. Les doy un dato: el movimiento de los indignados en España, si ustedes leen una buena parte de las declaraciones de este movimiento, es el cuidado respecto a las instituciones del estado de bienestar que en España se estaban destruyendo por la crisis económica que atravesaban. Entonces asistimos en sí a la formación de un estado de bienestar amplio, con cobertura de salud, de educación, con la cobertura de empleo, de trabajo, con esta figura que es el paro. Vendría a ser una especie de bono mensual que se paga a los trabajadores que hubieran ingresado en condición de paro hasta que consigan un nuevo trabajo, etc. Esta crisis del estado de bienestar es, en cierto sentido, el síntoma de nuestra época, ¿no? Es decir, ¿a qué asistimos a futuro? Bueno, asistimos, creo yo, a un repliegue, podríamos decir, del estado de bienestar, y posiblemente al retorno de algo que se llama estado neoliberal, ¿no? Un estado ultra mínimo donde los capitales, donde el movimiento de capital puede tomar decisiones por encima de los estados. A ello autores como Antonio Negri lo denominan imperio, es decir, la presencia de capitales que toman decisiones, por ejemplo, por encima de un estado soberano. Pero durante todo este tiempo, durante todo este periodo que va de 1789 hasta finales del siglo XX, hemos asistido a
una manera de concebir el Estado que es el Estado-nación. Es decir, esta idea de que a cada Estado debe pertenecer una nación, debe pertenecer una sociedad homogénea, debe de pertenecer un Estado que hable una sola lengua, por ejemplo, que un Estado que intente en lo posible de generar procesos de igualdad, pero a la vez procesos de homogeneización cultural. Todo el siglo XVIII, XIX y parte del siglo XX, el Estado tuvo por finalidad homogeneizar a su población. Sin embargo, va a ser a comienzos de los años 80 del siglo XX, en particular 1982, que vamos a ver emerger la figura de un Estado multicultural. Esto no es casual, el debate ya se va a encontrar en Estados Unidos, en Canadá, en Australia y en América Latina. Quisiera quedarme un ratito en estos tres primeros países, Estados Unidos, Canadá y Australia. Estos tres países son muy curiosos porque una gran parte de su población dominante proviene de la migración. Entonces no podríamos hablar de estados culturalmente homogéneos. Estados Unidos, por ejemplo, se desprende de un proyecto de 13 colonias que iba a devenir en 13 estados distintos. Otra cosa es que cuando emprenden el proceso revolucionario, el proceso de independencia, van a figurar e imaginar un tipo de Estado distinto llamado Estado federal. Entonces Estados Unidos va a provenir de esta migración constante, gente que viene de Inglaterra, gente que viene de Francia, gente que viene de Irlanda, gente que viene de Escocia, gente que viene de distintas partes de Europa. Lo mismo va a suceder con Canadá. Canadá tiene una población francófona muy fuerte en el Quebec y una población anglófona en las otras partes que hacen en sí a este territorio y a esta población extensa como es Canadá. Lo mismo sucede con Australia. Australia es igual, es un estado resultado de procesos de migración y algo parecido va a suceder en América Latina. En América Latina los procesos de migración española, italiana, alemana, portuguesa van a asignar a cada uno de los estados. Bueno, creo que lo más significativo es Brasil, ¿no? Donde el proceso de migración portuguesa ha asignado en sí a este estado. Entonces, hablamos de estados que les va a costar pensar en procesos de homogeneización, ya sea porque la migración es plural, porque la migración presenta estos caracteres de multiculturalismo, o ya sea por otro elemento, la presencia indígena en estos territorios. La presencia indígena en tanto mano de obra barata o en muchos casos mano de obra gratuita a partir de los procesos de pongueaje, los procesos de servidumbre a los cuales fueron sometidos los indígenas, pues hace que se conserve esta población, ¿no? Hay muchos autores que les señalan de que los estados donde esta mano de obra ha sido usada, explotada y ha sido la base en sí de la economía son los estados que han conservado estas poblaciones. En cambio han habido otros estados como el chileno o el argentino, por ejemplo, que han desarrollado procesos de exterminio en sí de pueblos indígenas. Bueno, estos estados, Estados Unidos, Canadá, Australia, por razones de la migración, o los estados de América Latina, por razones de los procesos de colonización, no pueden hablar de Estado-nación. Es decir, no se puede hablar de un estado donde la población sea homogénea. En el caso boliviano se intentó, recuerden, se intentó pensar en un Estado-nación y en una nación boliviana. El MNR, el Movimiento Nacionalista Revolucionario, intentó lograr emprender el proceso de construcción de una nación, de la nación boliviana. Y obviamente trató de hacer esto a partir de establecer una lengua, la lengua oficial fue establecida ya por Bolívar, pero intentar desarrollar procesos educativos donde se enfatice en una sola lengua. Bueno, esto lo intentó el Movimiento Nacionalista Revolucionario, pero bueno, todo esto fracasa, como les indico, y se abre el espacio al Estado multicultural, un Estado que va a empezarse a construir durante los años 80 y el camino al Estado plurinacional, es decir, un Estado que va a reconocer no solamente una nación, sino muchas naciones en su sociedad, es decir, muchas formas civilizatorias, formas económicas en su sociedad. Entonces, ¿qué es el Estado? El Estado es el monopolio de la violencia con el cual empezamos este recorrido histórico. El Estado, podríamos decir, de que es la herencia de la monarquía o del rey.
¿Qué es hoy en día el Estado? Bueno, hay muchas cosas de las que hemos hablado que todavía las vamos a ver presentes, las vamos a ver allí, ¿no? Cuando analicemos la forma en la cual se organiza el poder del Estado en el órgano ejecutivo, en el órgano legislativo y en el órgano judicial, vamos a ver la figura, el fantasma del rey en el ejecutivo, etc. Pero hoy en día, ¿qué es el Estado? Bueno, el Estado es una síntesis singular de la historia. Cada Estado es el resultado, podríamos decir, de su proceso histórico. En ese sentido, el Estado boliviano es algo tan singular que no puede ser comparado con el Estado chileno, o el Estado peruano, o el Estado mexicano, o el Estado francés. Es decir, cada Estado se construye a partir de una síntesis singular. El Estado vendría a ser una relación social. Esta es una idea que tomo de un autor inglés llamado Bob Jessop, que señala que hoy en día no se puede pensar al Estado sino como una relación social. Es algo que vamos a ver más adelante cuando trabajemos en sí las distintas teorías del Estado. Síntesis. La Revolución Francesa da paso al Estado liberal. También se puede decir que es un estado mínimo basado en la frase dejar hacer, dejar pasar, donde existe una participación mínima del Estado garantizando la libertad y la propiedad privada. En 1918, posteriormente, surge un Estado social y el constitucionalismo social que intenta garantizar mayores derechos de orden social como la educación, salud y servicios básicos. El estado de bienestar surge después de la Segunda Guerra Mundial, con características activistas donde además de los derechos sociales, otorga a la población el derecho al empleo y el surgimiento de bonos, y una amplia cobertura de salud y educación. Posteriormente, el Estado neoliberal, también denominado Estado ultramínimo, donde la participación del Estado es mínima y donde los capitales toman decisiones que afectan al Estado. Estados Unidos, Canadá y Australia dan origen al Estado multicultural, lo que posteriormente dará paso al Estado plurinacional como parte de su proceso histórico.